Pero hoy vamos a hablar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, del verso 28 hasta el verso 44. Esto se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero en realidad, esto tiene que ver con la declaración pública por parte de Dios, por parte de Jesús, como el Cristo, como el Salvador del mundo, como el Rey del universo, como nuestro Rey espiritual. Jesús había procurado en algunas ocasiones no declarar públicamente que Él es el Cristo, el Mesías, el Salvador. Por eso cuando realizó algunos milagros, decía a las personas que no dijeran nada sobre lo que había sucedido, porque no era el momento en el que Él tuviera que morir aún. En algunas otras ocasiones tuvo que salir huyendo, salir por el otro lado, porque no era el tiempo de su muerte. Estaba manifestando su humanidad, pero a la vez que el momento de la cruz aún no había llegado. Cuando leemos lo que dice la Biblia en Lucas, que de hecho lo vamos a ir haciendo paso a paso, Jesús de manera voluntaria quiere declararse públicamente como el Cristo, porque es el momento, es el tiempo, es la hora. Así que si el Sanedrín, sus enemigos, los gobernantes de la religión judía ya planean llevarlo a la tumba, no importa, ya es el momento, ya es la hora. Versículo 28 de Lucas. Dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. En esto podemos decir lo primero: ¿quién tiene la agenda de lo que va a suceder? La agenda la tiene Dios, porque todo está preparado. Hay un animal dispuesto divinamente, elegido divinamente, para que Jesús haga presencia en Jerusalén como el Rey libertador. Pero esto sería a la manera de Dios, conforme al propósito de Dios. Así que cuando Jesús dijo: hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, no solo sabe dónde está el animal, sino conoce la condición del animal. Puede haber una interpretación que haga énfasis en una persona que está dispuesta a colaborar, en una familia que se ha puesto de acuerdo con Jesús para colaborarle en esta semana de pasión, de muerte y de resurrección. Eso también es una posibilidad, porque muchas mujeres, muchas personas, muchas familias colaboraban en el ministerio de Jesús, y posiblemente ya estaba dispuesto este animal para cuando Jesús lo necesitara. Sin embargo, tenemos que decir que no es la única opción de interpretación. La otra opción es que, como Él es Dios, sabe de manera anticipada las cosas, es omnisciente,
Lo conoce todo de manera anticipada, así que sabe a dónde está el animal y conoce la condición del animal. Ambas cosas son pertinentes, pero debemos enfocarnos en el hecho de que la agenda es de Dios, el tiempo es de Dios, los acontecimientos, los sucesos son de Dios, porque es una semana sumamente importante, fundamental. Es lo más importante lo que va a suceder durante esa semana. Ante la llegada de la hora de la cruz, de la muerte, lo que antes Jesús ha hecho es bueno, es de bendición, es parte de la gracia, pero nada de lo pasado tendría relevancia, tendría eternidad, tendría bendiciones que perduren sin lo que va a acontecer, porque lo que va a acontecer es la muerte. Lo que va a suceder es que Él derramará su sangre para perdón de nuestros pecados y tener la vida eterna. Por eso es importante. Jesús mandó a que desataran el animal y aún habló acerca de la posible reacción del dueño de este animal. El verso 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Él comienza a declararse quién es. Él es el Señor. ¿Esto qué implica en el cosmos, en el mundo, en la realidad, en la vida de una persona? Que Él es dueño de todo. Las cosas existen por Él. Él puede disponer de todas las cosas porque Él lo creó todo. Él dispone del tiempo, de la naturaleza, de los animales, de las personas. Pero dispone sin violencia, dispone sin tiranía. Él dispone con amor y para buenos propósitos. Por eso es que cuando Dios nos hace la invitación en Cristo, cualquier cosa que Dios nos pida siempre tiene buenos propósitos y si obedecemos tendrá maravillosos resultados. Incluso cuando una prueba viene a nosotros, esa prueba no escapa del señorío de Dios. Esa prueba está dentro de la soberanía de Dios, dentro de la voluntad permisiva de Dios, y por eso es que nos ayudará bien todo problema cuando confiamos en Dios y cuando nos sometemos a Él. Aquí hay un mensaje especial para nosotros. El propósito de Dios es salvarnos. El propósito de Dios es edificarnos. Es que podamos crecer, que tengamos fe, que podamos perseverar hasta el final. Pero casi siempre nuestros propósitos son diferentes, porque nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestras acciones nos vuelven pobres, miserables, y no caminamos por el camino correcto, sino por el camino que da a la muerte. No correspondemos a Dios como Él lo quiere, sino más bien vivimos para nuestras pasiones, para el mundo y para Satanás. Pero eso no está bien, porque no nos hace bien. Lo que no glorifica a Dios no nos hace bien. Dios no busca la gloria para sobrevivir. Dios busca su gloria para que nosotros podamos vivir, tener vida eterna, ser salvos. Así que la reacción de este hombre, cuando vio que los discípulos estaban desatando al pollino. ¿Por qué desatáis el pollino? La respuesta, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Qué escena tan preciosa. Un hombre que
después de que escuchó que el Señor necesitaba ese animal, no volvió a decir más nada. Uno puede entonces pensar, como hemos dicho al principio, que era alguien que ya había destinado el animal para Jesús. O era alguien que no tenía idea de lo que iba a suceder, pero que cuando se presentó la ocasión, él manifestó fe en Jesús como el Cristo. Él creyó que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Esta reacción es una buena reacción. Y aquí podemos nosotros identificar la actitud de una persona que conoce verdaderamente quién es Jesús. ¿Conocemos nosotros en realidad quién es Jesús? ¿Conocemos el propósito de Jesús? Bueno, es muy fácil tener conocimiento acerca de quién es Jesús. La historia nos enseña algo acerca de Jesús y tenemos la Biblia escrita que nos enseña mucho de Jesús. A menudo estamos escuchando acerca de Jesús, vemos cosas que tienen que ver con Jesús, pero la pregunta tiene que ir más hacia lo íntimo. ¿Hemos conocido íntimamente a Jesús? ¿Nos hemos identificado con Él verdaderamente? El conocimiento, la información no basta. Necesitamos una experiencia, porque es esa experiencia la que nos transforma, la que nos cambia, la que nos lleva a someternos a la autoridad de Cristo nuestro Rey, que nos liberta. Así vamos siendo libertados todo el tiempo. Porque tal vez lo otro es mencionar que alguien tenga conocimiento e información acerca de Jesús, incluso alguna experiencia religiosa con Jesús, pero no hay una centralidad de vida en Él y no hay perseverancia. Amados oyentes, no importa quiénes seamos nosotros, cuántos dones espirituales y capacidades tengamos, siempre necesitamos tener comunión con Dios a través de Cristo. Nuestro corazón es muy perverso. Nuestra vida es muy débil. Tenemos siempre choque contra Satanás, choque contra el pecado. Así que el Rey libertador debe ser en nosotros una experiencia permanente, cotidiana, para que las bendiciones que Cristo logró en la cruz lleguen a nuestra vida, para que la victoria de Cristo sobre el mal también se haga presente en nuestra vida. Así podemos ir siendo liberados todo el tiempo. Podríamos decirlo de esta manera: en Cristo somos libres del poder del mal, del pecado y de la muerte. En Cristo estamos siendo libres del poder del pecado, del poder de Satanás y del poder de la muerte. A través de Cristo seremos libres del poder de Satanás, del poder del pecado y del poder de la muerte. En esta comunión presente, permanente, vamos teniendo experiencia espiritual con el Señor y podemos desarrollarnos en fe, en servicio. Así maduramos, así crecemos. Por eso es que la reacción nuestra ante el pecado no siempre es la misma o no es igual a la de todos. Nuestra reacción ante las pruebas de la misma manera puede variar entre una persona y otra. Así que cuando chocamos contra el pecado podemos darnos cuenta de nuestra condición espiritual. ¿Cómo hemos estado reaccionando ante las pruebas? Eso sirve también para conocer nuestra condición espiritual. Si somos probados y no estamos bien cristianamente,
vamos a reaccionar mal. Y no podemos tener el gozo de Cristo en ese momento. No podemos tener el gozo de la salvación en ese momento. Se puede inclusive disipar la esperanza del mañana. Y podemos caer en una situación muy pobre, muy difícil, de mucha debilidad. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estamos bien. Y eso es porque no estamos perseverando en la comunión con Cristo. Tenemos entonces la reacción de los discípulos. Obedecieron a Jesús para ir a buscar un pollino. El dueño del pollino dejó que los discípulos se llevaran el animal. Luego volvemos a la escena con los discípulos. Cuando lo trajeron a Jesús, ellos echaron sus mantos sobre el pollino, hicieron una especie de silla y subieron a Jesús, al pollino. Por primera vez ese animal era montado, porque eso nos está indicando que Dios lo tenía apartado para esta ocasión. Así que entonces lo que va a suceder es obra de Dios. ¿Por qué obra de Dios? Porque ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo del Dios viviente sea presentado en el mundo entero como el libertador, como el Rey. Jerusalén es la ciudad principal. Pero no solo porque es la ciudad principal, Dios está operando en este momento, sino porque es la ciudad que de una u otra manera está representando a toda la humanidad en la historia de Dios, en el plan de Dios. No significa que políticamente o espiritualmente Jerusalén nos represente. No me refiero a eso. Pero me refiero que en ese momento muchas personas de otros lugares, de otros pueblos, de otras ciudades, ya estaban congregados en Jerusalén. Así que lo que se va a hacer es una declaración pública mundial, una declaración para toda la raza humana de quién es Jesús. A la vez es la visitación de Dios al mundo. Allí se muestra la visitación de Dios al mundo. Y uno, cuando recibe una visita, toma una actitud dependiendo quién sea la visita. Los discípulos están sirviendo en este momento a Jesús. Lo pusieron sobre el animal. Y a su paso, el versículo 36 dice, a su paso, tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. La actitud de los discípulos y de muchas personas era motivada por los milagros que Jesús había hecho, por lo que él había realizado. No hay una declaración en ese momento de que él sea el Cristo. No están diciendo públicamente que él sea el Cristo. Y la manifestación que están haciendo es porque Jesús hacía no mucho tiempo había resucitado a Lázaro, que ya estaba pudriéndose en la sepultura, ya hedía. Jesús había sanado a Bartimeo, un hombre que estaba ciego y que estaba mendigando junto al camino que da hacia Jerusalén, y muchos otros milagros. Así que las personas tomaban esta actitud porque eran motivados por los milagros. Pero seguramente cuando ellos dicen en el verso 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, ahora sí están pronunciando algo. Están diciendo que Él es el Rey. Sin embargo,
No habíamos escuchado antes ningunas palabras de Jesús con respecto a que Él es el Rey. Él había dicho que es el Señor, pero ahora le llaman Rey, que en realidad tiene que ver con lo mismo. Las personas están diciendo que Él es el Rey y están hablando de paz y están hablando de gloria. Entre las personas que dicen estas palabras, por supuesto, hay quienes lo dicen teniendo un conocimiento claro sobre el reinado del Mesías, porque ya lo habían experimentado, porque ya lo habían entendido en las explicaciones de Jesús, porque Dios ya había querido revelarlo así. Pero muchos no están entendiendo lo que significa el reinado de Jesús, puesto que muchos lo que buscan es una independencia como nación, ser libres del yugo de los romanos. Y por eso es que no va a tardar mucho, no va a pasar mucho tiempo, y muchos de los que proclamaron rey a Jesús después pedirían su muerte, porque no fue una reacción el de proclamarle rey conforme al propósito de Dios, conforme al corazón de Dios, sino simplemente con intenciones políticas. Pero hay personas que de manera directa, incluso hasta honesta, se pronuncian en cuanto a lo que sucede. El verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Por qué Jesús dijo esto a los fariseos? Porque Jesús estaba confirmando que era la hora en la que él tenía que ser proclamado rey. No había un mañana, no era antes, era justo ese el momento. Por eso está diciendo Jesús que lo que está sucediendo es natural en la agenda de Dios, en los propósitos de Dios. Y si no fuera así, sería de otra manera. Pero de todas maneras, Él tendría que ser declarado el Mesías, el Salvador del mundo, porque así estaba establecido. Ahora, cuando los fariseos piden a Jesús que reprenda a sus discípulos, es porque la actitud que los discípulos están tomando, y muchas personas, es la de llamarle a Jesús Dios. Es llamarle a Jesús el Rey de los judíos, el Rey del universo. Es decir que Él es Dios. Pero no solamente es eso, le están adorando. Están convocando incluso a la adoración. Por eso es que se enojan los fariseos. Y ellos no aceptan lo que está sucediendo. Así que encontramos a tres tipos de personas: los que son alumbrados con el evangelio, con el poder y la gracia de Dios para comprender lo que está sucediendo y que actúan correspondiendo verdaderamente ante Dios como creyentes en Jesucristo. Y aquellos que sí se disponen a otorgarle honores a Jesucristo, a Jesús, pero con el propósito de que venga una liberación física, que venga una liberación política, que haya una independencia en Jerusalén. Y están aquellos que siguen esperando incluso hasta hoy al Mesías. En algunos casos para alguna liberación espiritual, en otros casos lo mismo, para alguna liberación de tipo política, de tipo militar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender al respecto? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que sacar? ¿Cuál es nuestra actitud? Primero, como ya lo hemos dicho, hermanos, Dios
siempre tuvo preparado todo para nuestra salvación. El plan de nuestra salvación en Dios es eterno. Nunca Satanás tuvo el control de la crucifixión. Nunca Satanás tuvo el control en el sufrimiento, en el despojo de nuestro Salvador. El despojo fue voluntario, el sufrimiento fue voluntario y todo llegó tal y a como fue anunciado para que las Escrituras se cumplieran. La salvación del mundo es la agenda de Dios y eso es algo vigente, es algo todavía vigente para nosotros, porque somos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvados. Y en todo este proceso siempre debemos depender de Dios. Siempre tenemos nosotros que dejarnos llevar por la voluntad de Dios. En las cosas que suceden, en las cosas que experimentamos, siempre está operando la voluntad de Dios y todo se lleva a cabo conforme a la agenda de Dios. Porque hay veces que nos desesperamos, porque hay veces que podemos renegar, porque hay veces que a lo mejor nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Cambiemos esa mentalidad, tengamos presente que Dios está operando en nosotros conforme a su voluntad y nada lo sorprende. Satanás no podrá impedir los buenos propósitos de Dios para tu vida y para tu familia. Las circunstancias adversas, las tribulaciones, no deben definir tu condición de vida. La condición de vida la debe definir la presencia del Evangelio en tu vida, Cristo en tu vida. Por eso, ante las cosas difíciles que podemos enfrentar, debemos tener certidumbre que Dios está actuando y de nuestra salvación. Cristo es el Rey que conquistó el mundo, derrotando al príncipe de las tinieblas. Cristo es el Rey que tiene como propósito gobernar nuestros corazones de manera espiritual. Cristo es el Rey que vino a establecer la paz entre Dios y nosotros. Cristo es el Rey que vino a establecer el reino de Dios entre nosotros. Y la única manera de poder participar de ese reino, de las bendiciones del reino, la única manera de servir en el reino es que nosotros recibamos a Cristo para nacer de nuevo, que participemos de la nueva naturaleza en Cristo, que el viejo Adán quede atrás, que la vieja naturaleza pecaminosa de Adán quede atrás, que salgamos del poder de Satanás para vivir sometidos al poder de Cristo, para que seamos así libertados y de esa manera guardados para perseverar hasta el final. Esto es necesario que nosotros lo hagamos. Vea lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 18 hasta el 20. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Si interpretamos de manera literal este versículo, estaríamos diciendo que el que ha nacido de nuevo en Cristo, según Dios, ya no practica el pecado. La pregunta es, ¿usted no peca? Me pregunto a mí mismo, ¿será que ya no me equivoco? ¿Será que ya no peco? Y si esto es literal, entonces estamos perdidos porque seguimos pecando y entonces no somos nacidos de Dios todavía. Pero usted tiene que interpretar este versículo pensando en el oficio de Cristo como Rey. ¿Por qué? Porque la conclusión es, el maligno no le toca. ¿En qué sentido? En que a través de Cristo no vamos a pecar más como esclavos del pecado.
porque ya hemos sido libertados. Antes no habíamos nacido de nuevo y hacíamos cosas buenas. Entre las muchas cosas malas hacíamos cosas buenas. En otras palabras, hoy hay personas que no son cristianas y hacen cosas buenas. Pero esas cosas buenas no alcanzan para que sean salvos. Esas cosas buenas, en realidad, no tienen un fundamento bueno, sino que brotan de una naturaleza pecaminosa, perversa y torcida que se opone a Dios. Así que eso no sirve. De la misma manera, los que hemos nacido de nuevo, los que somos libres en Cristo, ya no vamos a pecar más como esclavos del pecado, aunque nos equivocamos. Porque estamos en un proceso de crecimiento. Si hemos nacido de Dios, tenemos que crecer según Dios, según la imagen de Dios. Eso demanda una entrega total para ser consagrados, para ser santificados, para ser transformados, conscientes que pecamos, pero no como esclavos del pecado. Pero si pecamos, necesitamos más de la gracia, necesitamos más de Cristo. Pero jamás volveremos a ser esclavos del pecado, porque Dios nos guarda, porque no dejará que el maligno nos toque y nos amarre de nuevo hacia el pecado, como fue en el principio, que Adán y Eva se dieron y fueron amarrados hacia el pecado. No volveremos a esa antigua naturaleza, a esa antigua condición. Y esto es lo que Cristo logró como rey, porque Él es el único que pudo derrotar a Satanás. El verso 19 de 1 de Juan capítulo 5. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Esto qué significa? Habla la Biblia de un gobierno. Y este gobierno es del diablo. Entonces el mundo está bajo el gobierno del maligno, donde nosotros también estábamos. Y Satanás disponía de nuestras vidas para su gloria, para su honra, para su propósito. Éramos por naturaleza enemigos de Dios, pero Cristo vino como rey a derrotar a Satanás y nos hizo libres. Ya no estamos más espiritualmente bajo el maligno, estamos espiritualmente bajo el señorío espiritual de Cristo. Ahora, Dios siempre tuvo el control. Cristo siempre tuvo el control de todo, porque Él es el dueño de todo. Satanás incluso siempre estuvo bajo el dominio, bajo el gobierno, bajo la autoridad de Cristo. Encontramos en los evangelios cómo los demonios obedecían a Jesús, cómo los demonios identificaban que Él era el Cristo y tenían que sujetarse al Cristo. Pero en términos espirituales, nosotros sí estábamos bajo el poder de Satanás. Pero cuando Cristo viene a destruir el poder del diablo, ahora somos libres. El verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esa es una bendición para nosotros. A través de Cristo, el Rey que liberta, nosotros somos libres del poder de Satanás para estar ahora bajo el poder de Cristo. Pero otra enseñanza más sobre Cristo como el Rey que liberta. Cristo, el Rey que liberta, trae la siguiente bendición a nuestra vida. Efesios capítulo 2, verso 1 hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
Se habla de un espíritu que opera en los que no creen. Este espíritu es el espíritu de Satanás. Es decir, uno tiene que ser libre de la influencia del diablo solo a través de Cristo. El diablo no puede poseer a un creyente. Sin embargo, el diablo puede influir en un creyente. Si el diablo posee a los incrédulos, esa es una realidad. Pero los creyentes tenemos que ser libres de la influencia de Satanás. Entonces, Efesios está diciendo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, este es el espíritu de Satanás. Podemos ser libres nosotros de esta influencia a través de Cristo. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Acá hay dos cosas. Solo a través de Cristo somos libres de la influencia de Satanás. Solo a través de Cristo somos libres de la ira de Dios. Y esto lo logró Cristo cuando Él vino al mundo para salvarnos, para liberarnos. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. No podemos enfrentar a Satanás por nosotros mismos. Necesitamos la presencia de Cristo, y esto es lo que Cristo vino a hacer en el mundo. Vino a salvarnos a nosotros. Amados hermanos, hoy debemos disponer nuestra vida para la gloria de Cristo, reconociéndolo Señor y Rey de nuestra vida. Si lo reconocemos Señor y Rey de nuestra vida, vamos a ser libres de la condición de pecado. Vamos a ser libres de la influencia de Satanás y de la ira de Dios. Pero además nosotros tenemos como bendición la salvación y la vida eterna, y vamos a perseverar hasta el día de Cristo. Usted ahora debe decir de todo corazón: Cristo es mi Rey y mi Señor que me libera. Así entonces nuestra vida estará bien ahora y estará bien mañana.